El 4 de marzo de 2001, Nikki, de 9 años, fue secuestrada mientras jugaba afuera de su casa en San Antonio a plena luz del día. Tras una intensa búsqueda policial y comunitaria por tierra y aire, la niña reapareció frente a la casa de su madre. Su captor la dejó allí y huyó sin dejar rastro. Poco más de un mes después, el 16 de abril, Lisa, de 11 años, fue raptada mientras saltaba la cuerda con su hermana en su propio patio. Su hermana, aterrorizada, testificó que el sospechoso era un hombre blanco conduciendo un hatchback blanco. Lisa también reapareció 2 semanas después y el secuestrador una vez más se desvaneció. Durante todo 2001, un secuestrador en serie aterrorizó los estados de Texas y Luisiana, eludiendo a las autoridades durante meses y raptando a varios niños en sus hogares. Sin embargo, el 1 de mayo, Leah Henry, de 11 años, se convirtió en la última víctima de este depredador, y la historia la recordaría como la niña que logró escapar y en la última instancia lo detuvo. En un suburbio cercano al suroeste de Houston, Leah, de 11 años, vivía una existencia feliz con su familia. Estaba entusiasmada por finalizar el año escolar, sin saber que desde marzo los secuestros aumentaban en las ciudades vecinas. El 1 de mayo de 2001, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Leah subió en autobús emocionada por llegar a clase, ya que ese día habría una celebración especial. Pero a las 5 de la tarde, la madre de Leah llamó a su esposo, presa del pánico, preocupada porque su hija aún no había llegado a casa. Intentaron comunicarse con la escuela y con sus amigos, y la buscaron incansablemente por el vecindario, pero no había rastro de ella. Un vecino dijo haber visto a Leah ese día subiendo al coche de un hombre, lo que impulsó a la policía y a la familia a iniciar una búsqueda a gran escala por toda la ciudad. El 2 de mayo, Leah llevaba casi 24 horas desaparecida. El FBI se sumó a la investigación y los padres de Leah hicieron un emotivo llamado público por televisión suplicando ayuda al público. Cerca de 200 voluntarios se presentaron y formaron un grupo de búsqueda terrestre. Fue entonces cuando la policía descubrió 2 casos de secuestros anteriores que presentaban sorprendentes similitudes con el de Leah. Un hombre blanco de mediana edad conduciendo un hatchback blanco estaba secuestrando a niñas de entre 9 y 11 años. No obstante, el sospechoso había eludido a la policía durante meses y aún no tenía ni idea de quién era. Con el paso de las horas, la probabilidad de encontrar a Leah con vida disminuía drásticamente. El 4 de mayo habían transcurrido 3 días desde el secuestro de Leah. Alrededor de las 11 de la mañana, el padre de Leah, Tim, recibió la llamada esperada del FBI. A más de 400 kilómetros de distancia, en el departamento del sheriff del condado de Kerr, Tim y su familia fueron escoltados a una sala segura, donde recibieron la increíble noticia. Leah Henry había sido encontrada con vida, pero visiblemente alterada. El paradero de su captor aún no se les había revelado. Cuando Leah regresó a casa con sus padres y su hermana mayor, una multitud los esperaba para celebrar su retorno. La niña sonreía, pero en sus ojos se ocultaba la verdad de lo que había soportado. La noticia de su rescate se propagó, pero solo ella podía narrar la pesadilla que había vivido. Su historia comenzó el 1 de mayo, al regresar de la escuela. Empecé a caminar cuando el chofer del autobús se detuvo en mi parada, relató Leah. Luego el coche blanco se acercó a mí y el hombre que lo conducía me preguntó si yo cuidaba niños. Leah sabía que no debía hablar con desconocidos, por lo que educadamente dijo que no y siguió su camino. Un poco más adelante en la calle, cuando comienza a ver su casa, el hombre se detiene en la acera frente a ella y su auto impide llegar al otro lado. Él le pregunta si le gustaría conocer a sus hijos. Su atuendo no era raro. Tenía gafas, era muy amable y simpático, lo que la llevó a pensar que era un padre común y que todos los padres eran inherentemente buenos. Después de conversar unos minutos, Leah accedió y se subió al coche. Cuando el hombre aceleró, se inclinó sobre ella y rompió la manija de la puerta. Leah estaba desconcertada.
Presentía que algo andaba mal, pero con solo 11 años no podía discernir las intenciones del hombre. Cuando entró al callejón trasero de un restaurante local, supo que algo malo iba a suceder. El hombre sacó una pistola y cinta adhesiva, con la que le ató ambos tobillos juntos y las manos detrás de la espalda, y le tapó la boca. Luego le ordenó que se agachara antes de partir de nuevo. Durante lo que pareció una eternidad, Leah estuvo indefensa, y su mente aterrorizada no paraba de imaginar lo que sucedería después. Leah no podía ver hacia afuera, pero el sol se había ocultado hacía horas. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, el auto se detuvo. Por lo que Leah pudo ver, estaban en medio de un campo abierto, en un estacionamiento al costado de una carretera, donde nadie podía ver lo que ocurría dentro del vehículo. Me dijo que fuera a la parte trasera y me quitara la ropa, recordó. Intenté gritar, intenté agarrar cosas y apretarlas muy fuerte, porque pensaba que así no sentiría los demás dolores. Pero luego empecé a llorar, y finalmente se detuvo. Cuando regresaron a la carretera, el auto no iba muy rápido, y ella vio la manija rota de la puerta. No sabía si podría abrirla a la fuerza, pero esta podía ser su única oportunidad de escapar. Así que con las manos todavía atadas a la espalda, se lanzó hacia la puerta y luchó a ciegas por intentar abrirla, sin éxito. El hombre vio su intento y con calma le dijo: «Pagarás por esto». No mucho después, él se detuvo nuevamente y, como él mismo dijo, la castigó por su comportamiento, dejando claro que si la atrapaba nuevamente, el castigo sería severo. En ese momento, después de todo lo ocurrido, Leah solo quería rendirse. Pensaba que no iba a sobrevivir. A altas horas de la noche, Leah pudo ver al hombre conduciendo hacia una pequeña cabaña. Luego la obligó a entrar a punta de pistola y le ató las manos por encima de la cabeza, esta vez con una cuerda. Colocó el arma encima del televisor, cerró la puerta con cerrojo y de nuevo se impuso a Leah. Comenzó a golpearme sin parar una y otra vez y yo no podía defenderme. No había nadie cerca que pudiera salvarme, relató. Recuerdo que al final me quedé dormida, aún atada. En la primera mañana de su cautiverio, Leah despertó mientras el hombre la estaba atando a una mesa con una brida. Él le advirtió que si intentaba escapar iría tras su familia y le haría daño. Después de haber sido castigada, Leah tenía miedo de lo que podría pasar si desobedecía. Luego el hombre se fue, cerrando la puerta con llave desde afuera. Leah estaba ahora sola, atada en medio de la nada. Intentó quitarse las ataduras y averiguó cómo soltarse de la brida. Ahora libre para moverse por la cabaña, consideró salir por la ventana, pero el miedo la paralizó. Me daba demasiado miedo pensar en estar fuera de la cabaña, expresó. Creía que si me encontraba me lastimaría a mí o a alguien más. Fue entonces cuando empezó a pensar en su familia. A Leah le resultaba inimaginable lo que sentiría su padre, y le angustiaba la idea de que sus padres estuvieran en casa preocupados, buscándola incansablemente. Mientras el sol comenzaba a ponerse el 2 de mayo, el hombre regresó. Leah lo escuchó llegar por el camino de entrada y rápidamente volvió a atarse. Cuando llegó, trajo un periódico y aparecía una foto de mi hermana, dijo Leah. Recuerdo que estaba mirando a la nada y sus ojos parecían vacíos, y lo único que quería era consolarla. Esta imagen desgarradora, paradójicamente, también le trajo alivio a Leah, porque supo que sus padres estaban haciendo todo lo posible para encontrarla. El hombre la provocaba diciéndole que eventualmente se rendirían, pero esto solo alimentó su determinación. Me aferré a la idea de que mis padres me estaban buscando y yo también lucharía con ellos. Leah tomó la decisión de hacer todo lo posible para salir con vida, pero sabía que se estaba enfrentando a una mente perversa y retorcida, así que tendría que hacer todo lo que él le pidiera hasta que fuera libre. En la segunda mañana, el hombre se fue de nuevo y Leah se liberó de sus ataduras. Esta vez sacó la cámara que tenía en su mochila escolar. Creo que fue la primera vez que decidí que necesitaba tomar nota de todo lo que me estaba pasando, porque si alguien me encontraba,
Necesitarían pruebas, recordó. Leah tomó fotos de todo, el interior de la cabaña, los hematomas de su cuerpo, el lugar donde estaba atada y los alrededores. También sacó su agenda y comenzó a escribir en detalle todo lo que pasó. Puede que fuera demasiado débil para enfrentarse a él físicamente, pero podía superarlo de alguna manera. Cuando llegó la noche, el hombre regresó para encontrar a Leah de nuevo atada. Leah sabía lo que le esperaba, que como la noche anterior, el hombre le haría cosas inefables, pero necesitaba mantenerse fuerte por su familia. En la tercera mañana, Leah se despertó con el sonido de un alboroto afuera. Estaba sola, pero no se atrevía a moverse. Después de una hora, el hombre volvió corriendo y le dijo que se pusiera la ropa y agarrara sus cosas porque se iban. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que él estaba nervioso, contó Leah. Los periódicos indicaban que la policía ya podría saber quién era el culpable. El hombre le puso un saco de almohadas sobre la cabeza y la guió hacia el auto. Todo lo que pudo fue ver la luz del sol brillando. Se sentó en la parte trasera del vehículo y arrancó el motor. En ese momento pensaba en lo que me iba a pasar, dijo. ¿Me llevaría a algún lado o estaba a punto de hacerme algo mucho peor? En ese momento Leah escuchó un vehículo aproximándose sobre la gravilla. El hombre bajó y le dijo que se quedara quieta. Leah no tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera y quién estaba llegando por el camino de entrada. El sargento Belater del departamento del sheriff del condado de Kerr investigó la pista, lo que le llevó a una cabaña aislada en Kerrville, a casi 500 kilómetros de la ciudad de Houston. Belater sabía que debía buscar un hatchback blanco, pero encontró un automóvil rojo estacionado en el camino de entrada. Lo que no sabía es que minutos antes el sospechoso Gary Dale Cox estaba pintando su auto de blanco a rojo. El sargento Belater estaba a punto de irse, sin tener idea de que estaba a solo unos metros del secuestrador en serie. Vi a alguien en el auto y fui a decirle por qué estaba allí, continuó Belater. Cuando el oficial de policía se acercó al vehículo estacionado, el hombre bajó del auto con un arma en sus manos. Leah estaba agachada dentro, fuera de la vista. Pudo escuchar la voz de un desconocido gritando, «¡Suelta el arma!», una y otra vez. Sabía que era un policía, pero estaba asustada, aterrorizada de que fuera a haber un tiroteo. Leah permaneció quieta, esperando. Pudo escuchar los pasos del hombre alejándose del auto. Su mente estaba acelerada, confesó. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de pensar en lo que estaba por hacer. En un instante, Leah salió del coche y corrió hacia la patrulla. Sabía que podía haber un tiroteo, pero no se detuvo. Cuando Belater le dijo que se subiera al vehículo, no dudó. Mi mente estaba totalmente acelerada. Lo mejor que podía hacer en ese momento era intentar salir de allí. Mientras retrocedía por el camino de entrada, Leah escuchó disparos. El oficial le dijo que se agachara, esperando que en cualquier segundo una bala impactara el vehículo. Luego agarró su radio de policía y llamó a refuerzos. Dije que tenía a la niña y que me estaba yendo, informó. A 480 kilómetros de distancia, en Houston, el padre de Leah, Tim, recibió una llamada telefónica del FBI. La habían encontrado con vida. «Dios mío, creo que tiré el teléfono», exclamó Tim, y de inmediato comenzamos a saltar de alegría. Yo estaba con un oficial, y en 5 minutos salimos de la casa y fuimos a la oficina del FBI. Un piloto local se ofreció voluntario para llevar a Tim y su familia a 300 millas hasta Kerrville. Al mismo tiempo, Leah era escoltada de regreso al departamento del sheriff en un coche de policía. Todavía no me sentiría segura, pero creo que necesitaba a mi familia, dijo. Sabría que todo habría terminado cuando mis padres me abrazaran. En el departamento del sheriff del condado de Kerr, Leah se reunió con su madre y su padre, y también su hermana mayor. Tim abrazó a su hija con fuerza, aliviado de tenerla finalmente de vuelta. «Creo que nunca había estado tan feliz, juro que es cierto», afirmó. «No puedo pensar en ningún otro momento en mi vida en el que me haya dado tanta alegría». Recuerdo que la abracé por un largo tiempo.
Estaba viva. La hermana de Lia, cuya foto le dio fuerza en su momento más oscuro, recuperó su sonrisa. Habían encontrado a mi hermana, expresó con alegría. Lia finalmente estaba feliz. A pocos kilómetros de distancia, el sargento Belater y todo el cuerpo de policía del condado estaban cerrando el cerco en la cabaña de Gary Dale Cox. Resultó que Cox eligió el camino más fácil. Cuando llegaron a la casa, encontraron al sospechoso con una herida de bala en la cabeza, tendido junto al asiento del pasajero de su vehículo. Es bueno que ya no esté por aquí, que no pueda hacerle daño a nadie más, manifestó Lia, aunque con un matiz de resentimiento, pero realmente me hubiera gustado haber tenido voz en ello y que él hubiera sentido el mismo dolor que yo y las otras niñas sentimos. Recuerdo cuando llegué a mi casa, dijo Lia. No esperaba que hubiera tanta gente. De inmediato tenía una sonrisa incontrolable en mi cara, literalmente, y todos me mostraban tanto amor y apoyo. La hermana de Lia añadió, creo que no podría estar más orgullosa de mi hermanita Lia. Realmente sufrió demasiado, pero sé que se esforzó mucho y logró salir adelante y ser feliz. Han pasado 22 años desde su terrible experiencia. Lia Henry ha recuperado su vida. Siguió su sueño de convertirse en bióloga marina y sigue compartiendo su historia con el mundo. Realmente tengo una vida muy feliz y me siento completa, afirmó, y siempre agradezco estar viva. El viaje de Lia Henry es uno de esperanza y resiliencia. Con solo 11 años miró el mal a los ojos y sobrevivió. Es importante que las personas sean conscientes de que a veces la vida da miedo y como yo pueden salir adelante, aconsejó Lia. Existen muchas formas de nunca darte por vencido y ayudarte a superar estas situaciones. Yo nunca me rendí porque quería regresar con mi familia y lo iba a lograr sin importar cómo. Los casos de sustracción de niños como el de Lia Henry son acontecimientos horribles y desgarradores y también sirven como poderosos recordatorios de la importancia de la seguridad infantil. De estos horribles casos debemos aprender que la seguridad infantil es responsabilidad de toda la comunidad. Necesitamos cooperar y trabajar juntos para prevenir y abordar cualquier riesgo para la seguridad de los niños y recordar que el cuidado y la educación son clave para protegerlos de estos peligros amenazantes. Si te ha gustado esta historia, dale like a la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.